Continuamos con las actividades académicas de las jornadas sobre enseñanza del derecho organizadas por el Departamento de Formación de la docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos hoy la enorme alegría y el honor de contar con la participación de dos profesores, amigos, colegas con una gran trayectoria y con una muy buena producción teórica, como son la profesora María Patricia Porras Mendoza y el profesor Cristian Lepín Molina, ambos dos especialistas en enseñanza del derecho y con sus respectivas trayectorias. Voy a presentar a ambos para que cada uno desarrolle su tema. En el caso de María Patricia, ella es profesora asociada del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Cartagena, en Colombia, mientras que Cristian Lepín Molina es profesor de Derecho Civil y con especialidad en Derecho Familiar. Ambos con una gran trayectoria en lo académico, con muchos artículos publicados, y bueno, para mí es un honor que hoy puedan compartir con los colegas de la Universidad de Buenos Aires sus experiencias y sus puntos de vista sobre distintos temas vinculados a la enseñanza y sobre todo con desafíos que vamos a tener los docentes. Así que sin más, los dejo dejo la palabra primero a la profesora María Patricia Mendoza de la Universidad de Cartagena, que nos va a hablar inicialmente del tema de la aplicación de la inteligencia artificial, pero seguramente el tema va a dar después también para otros desarrollos. Así que un gusto saludarte, María Patricia, y gracias por participar en este evento. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por la invitación. Un honor estar aquí, compartir con Cristian, compartir contigo y sobre todo participar una vez más en las jornadas de enseñanza del derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pues contarles que una de mis grandes preocupaciones siempre ha sido la forma en la que enseñamos el derecho para lograr dos objetivos. El primero, como estudiante, ¿cómo le hago yo como docente más amena y más interesante la clase al estudiante para que se preocupen por profundizar, se preocupen por investigar, se preocupen por ser creativos, innovadores, pero sobre todo cómo esas herramientas se afianzan para que las sigan aplicando en el ejercicio profesional, porque no es solamente hacerles la clase agradable, sino ayudarlos a crear hábitos desde otro punto de vista, ya no solamente desde la clase magistral y la enseñanza tradicional del derecho y el aprendizaje tradicional del derecho. Por eso siempre me he orientado a las teorías constructivistas de la enseñanza y sobre todo a los métodos de aprendizaje por descubrimiento y de aprender haciendo en el derecho. Hace muchos años vengo siendo profesora de consultorio jurídico, que es la clínica jurídica, la clínica de enseñanza, que es obligatoria en los 4 últimos cursos del programa de Derecho en Colombia. Yo vivo en Cartagena de Indias, en Colombia, y nuestros programas de Derecho tienen obligatoriamente esa clínica jurídica. Creo que tenemos que profundizar siempre en dos temas. Uno es la formación docente en estas herramientas de didáctica jurídica y la otra, todas esas formas en las que nosotros podemos articular las teorías y los conceptos con el ejercicio real del derecho que ellos van a tener más adelante cuando ejerzan la profesión. Y una de esas herramientas que no podemos dejar pasar en estas épocas disruptivas es la aplicación de la inteligencia artificial a la enseñanza del derecho y al ejercicio de la profesión. Le contaba a Juan Antonio que en estos días, siguiendo con mi investigación sobre la enseñanza del derecho en didáctica jurídica, he estado aplicando la inteligencia artificial en la creación de documentos jurídicos.
En este momento tengo la honrosa designación de ser la secretaria general de la Alcaldía de Cartagena y he intentado aplicar la inteligencia artificial para la expedición de actos administrativos. Entonces, todo ha sido muy interesante ver cómo a partir del aprendizaje de las preguntas que tenemos que hacerle a la inteligencia artificial, poco a poco nos va dando mayores herramientas y mejores formas de ejercer el derecho y de aplicarlo. Hay algo que es supremamente importante y que he aprendido en estos de inteligencia artificial, y es que todo tendrá que ser pasado por el filtro de tu propio conocimiento, de tu propia experiencia y de tu propia experticia en cada uno de los temas. O sea, no podemos creer o pretender que la inteligencia artificial, le voy a decir, elabora un decreto sobre cómo se hace un acto administrativo y simplemente descargarlo y firmarlo y publicarlo. Tenemos que aprender a revisarlo, a leerlo, a complementarlo, a verificar que las normas que están allí son las que son vigentes, son las que efectivamente son aplicables al caso concreto. Y esa es una forma muy interesante de enseñanza del derecho. Me parece que, sobre todo en la clínica jurídica, Cristian, que también trabaja en clínica, es supremamente disruptivo, innovador, y es enseñarle no solamente desde el hacer y del saber hacer al estudiante, sino sobre todo desde el ser. Que no nos copiemos, que no es plagio, que no es fomentar la flojera mental y la flojera profesional, sino por lo contrario, un ejercicio mucho más exigente de revisión y de corrección, pero que no podemos desaprovechar las herramientas que la tecnología actualmente nos da. Eso es algo que sería incoherente tratar de obviar. Entonces, esa ha sido una de mis más recientes experiencias y que estoy ahora profundizando sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho y en la aplicación misma del derecho en el rol que actualmente estoy desempeñando. Muy interesante, María Patricia, y después te voy a hacer algunas preguntas porque realmente el análisis, el año pasado tuvimos en las jornadas la participación de un profesor nuestro de la facultad que está desarrollando un muy interesante trabajo con una especie de laboratorio de inteligencia artificial, así que después también con todo gusto te puedo poner en contacto con él, y aparte creo que está grabada, o por lo menos una parte de la conferencia, y una de las cuestiones que se nos aparecía eran las dudas o las incertidumbres sobre hasta qué punto el alumno ponía de su creatividad y cuánto era la máquina. O sea, el temor que tenemos todos es cuando tomamos un examen, y este era uno de los ejemplos que ponían estos profesores, porque también vino una docente del área del rectorado que está trabajando también en el tema, y una de las preguntas que nos hacíamos era cómo evitar, no solamente cómo evitar que el alumno no evite estudiar y use la inteligencia artificial, sino cómo hacer para poner a favor del estudio y del aprendizaje esas herramientas. O sea, que en lugar de ser herramientas contra el estudio, sean a favor. Y yo entendí muy bien, creo que entendí el ejemplo que pusiste del municipio de Cartagena, pero todavía nos queda pendiente ver cómo hacemos para aplicarlo en la enseñanza con nuestros alumnos. Así que no sé si eso será un tema pendiente o la investigación irá para otro lado, pero es sumamente interesante lo que estás llevando adelante. Te felicito. Juan, es que sobre todo en consultorio jurídico, en clínica jurídica, hemos tenido la oportunidad de elaborar demandas para los beneficiarios. El consultorio jurídico en Colombia es una asignatura obligatoria para los estudiantes, pero es la oportunidad de hacer de abogado de pobres.
es un patrocinio jurídico. Entonces, hemos tenido oportunidad de hacer demandas, de revisar documentos, de hacer derechos de petición para juicios de amparo, con base en el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, hacemos un primer bosquejo de cómo tendríamos que elaborarlo, de estructurar primero el caso, después preguntarle a la inteligencia artificial y después ir aprendiendo cómo hacerle de mejor manera las preguntas para ir complementando, para ir corrigiendo. Incluso ahora hay unas aplicaciones que luego de que tú terminas la elaboración del documento, puedes solicitarle a la inteligencia artificial que revise totalmente el documento y lo ponga en un vocabulario de humanos. Entonces ya más coloquial, ya te ponen más palabras de jerga local y deja de ser el acartonamiento de una robótica, de una máquina. En eso es donde tenemos que encontrar la utilidad, pero también tener claro cuáles son los riesgos. Yo no tendría para esta alternativa la palabra desastres o perjuicios, como hemos querido trasladar a los estudiantes y pensar que será una de las herramientas que va a empezar a sustituir a las personas. Creo que, como todo, es una herramienta a la que tenemos que encontrarle la utilidad y fortalecer los valores de los estudiantes. Es que es un tema de ser, es un tema de ética profesional, como todo. O sea, yo puedo ser absolutamente ético y coherente utilizando inteligencia artificial y ser corrupto en mi ejercicio profesional sin usarla. Un tema de enseñanza de uno de los pilares fundamentales que tenemos que transmitir al estudiante. Entonces, ya hemos hecho algunas aplicaciones dentro de la clase y han sido realmente divertidas, porque dependiendo de cómo hagan la pregunta, así te responde. A veces se responde de manera muy acertada, a veces te responde de una manera muy cómica, muy poco aplicable, o con normas de Uruguay, de Argentina, revolviendo normas vigentes con otras que no lo son. Entonces, el ejercicio de control de calidad del documento guiado por el docente ha sido supremamente interesante. Qué bueno lo que cuentas, María Patricia, y te quiero preguntar por una inquietud que escucho de muchos docentes aquí en Argentina, y creo que en varios lugares del mundo que se da, sobre cuáles pueden ser los posibles, de dónde provienen estos temores que hay al uso de inteligencia artificial, y si son justificados o están exagerados esos temores, porque claro, uno tiene en mente que bueno, puede ser el fin del mundo, que esto se pueda transformar en una máquina que cobre vida propia y termine con la especie humana. Para citar un poco el ejemplo, ya esto, el vínculo con la tecnología lo planteaba Humberto Eco cuando decía la diferencia entre apocalípticos e integrados. Por lo que veo, tú eres más integrada, tienes confianza en el uso de la tecnología. Sí, siempre he tratado de ser lo más integrada posible, de incorporar todo lo que en el mundo real los estudiantes van a encontrar. Es que no podemos cerrar simplemente los ojos y tapar el sol con un dedo, creyendo que los estudiantes no lo están utilizando. Entonces, cuando tú llegas a un preparatorio, por ejemplo, a una oposición, a un examen de oposición, bueno, aquí en Colombia, para poder licenciarte como abogado, necesitas hacer antes unos exámenes de repaso general, se llaman preparatorios, y son obligatorios. Y además tienes que hacer un examen de estado para poder obtener la licencia profesional. Y cuando llegan los estudiantes y le preguntas de memoria, explíqueme el artículo tal de la Constitución que tiene que ver con la aplicación de los impuestos. En el mundo real no funciona así. En el mundo real tú vas, buscas la Constitución, lees la norma nuevamente una y otra vez,
y aunque sea tu fundamento jurídico usual, consuetudinario, vuelves a leerlo. Entonces, ¿por qué yo al estudiante le tengo que hacer un examen sin la Constitución, sin el código, sin el celular? Yo a los estudiantes míos les hago exámenes con cuestionarios de Google Form y tienen 10 minutos, 15 minutos para contestarlos. Hay cierto tipo de contenidos que no les permito revisar el Internet, pero hay otros en los que precisamente la intención es que ellos sepan buscar, sepan hacer una línea jurisprudencial, sepan complementar rápidamente un concepto cuando tienen que... O es que a ustedes nunca los ha parado un conocido en la calle y les pregunta algo rapidito. Entonces, tenemos que enseñarles al ejercicio de la profesión en la vida real. Y la inteligencia artificial hace parte de la vida real y no se va a ir, no se va a ir. Entonces, creo que es por ahí la línea, no estigmatizarlo, pero tampoco creer que es la panacea, es buscar un punto medio. En Colombia, justo un juez de Cartagena fue el primero que utilizó inteligencia artificial para expedir una sentencia. Y en la sentencia explicó cómo había sido el proceso de justificación de todos los y de investigación de los considerandos que lo ayudaron a tomar la decisión definitiva. Y ahora mismo muchos jueces se han emocionado, se han motivado a confesar que sí hacen uso de la inteligencia artificial y de las herramientas. Entonces, el tema no es hacerlo, es que tú tengas claro que no te estás plagiando, que hagas la cita bien hecha, que manifiestes esa información y que la bibliografía la hagas con las citas que tienes que hacerlo y poco más. Bueno, es súper interesante este último tema que estás incorporando, que es una cuestión nueva y que yo quizá la dejaría para el final, para el diálogo tuyo con Cristian, porque tiene que ver con la aplicación. Ay, mira, tiene una taza de Mafalda. Desde Cartagena, Mafalda trasciende las fronteras. Me gustaría después conversar contigo y con Cristian, porque seguramente que él también tiene opiniones sobre la aplicación de esto en el plano de la investigación. Tanto tú como Cristian son investigadores que, en materia académica, donde la inteligencia artificial plantea también otros desafíos complejos. Tú pusiste el ejemplo de la cita de bibliografía, que es un tema en sí mismo, pero hay otras cuestiones relacionadas a la investigación que quizá después de la intervención de Cristian sería interesante debatir ambos. ¿Les parece? Pero quisiera darle lugar ahora a la exposición de Cristian Lepín Molina, que lo presenté, es profesor de la Universidad de Chile y es realmente un experto y desde hace varios años se está llevando adelante con un querido amigo, profesor argentino, el doctor Rabinovich, están llevando adelante una iniciativa continental, casi les diría más que continental, porque supera las barreras de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y bueno, que eventualmente que nos cuente él sobre cómo surgió esta iniciativa de cine y derecho y que bueno, nos cuente él sobre su experiencia y los aportes para la enseñanza. Bienvenido, Cristian, y gracias por estar en este evento. Queridos amigos, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta oportunidad en las jornadas de enseñanza del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa también de estudio, hice mi doctorado, estoy ahí en la última parte de la tesis con la doctora Graciela Medina, así que es un honor para mí estar en esta casa de estudio, además compartir este panel con María Patricia, que también nos une el tema de la enseñanza del derecho y específicamente las clínicas jurídicas, que es todo un mundo, ¿cierto?, aparte dentro de la enseñanza del derecho, que creo que es importante que podamos también comentar. Así que, Juan Antonio, muchas gracias por esta invitación. Elegí el tema del cine y el derecho precisamente porque surgió en los pasillos de ahí de la calle Figueroa Alcorta, en los estudios de doctorado, digamos, con el querido maestro Ricardo Rabinovich, quien dentro de los cursos del doctorado siempre nos alentaba a ver temas distintos, digamos, y partiendo por su frase que un doctorado te tiene que abrir la mente y ver cosas de sociología, cine, derecho, arte. Y bueno, hay varios trabajos del doctorado que en materia de derecho civil los realicé en el ámbito del cine.
Y a partir de ahí surgió aplicarlo también en mis cursos de enseñanza clínica, que es la experiencia que les voy a comentar. También lo he aplicado en cursos de Derecho Civil, pero quiero centrarme en la enseñanza clínica en esta oportunidad, sin perjuicio que después lo podemos comentar. Y también he tenido la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en los cursos y sería también bueno también ver esa experiencia. Entonces es un honor participar en esta jornada y creo que siempre dentro de una estructura bastante formal, ¿cierto? Clásica del derecho, donde la clase expositiva, la clase magistral es como el paradigma nuestro, digamos, el profesor que más sabe, el que puede estar 2 o 3 horas hablando, y los alumnos que más saben y los mejores alumnos, los mejores evaluados, por lo menos en Chile, es el que repite sin equivocarse, ¿cierto? Incluso yo siempre les comento a los alumnos que repite hasta los chistes fomes que el profesor cuenta en clase, porque dentro del proceso formativo nuestro está que el profesor habla, entre medio dice algunas cosas como para mantener la atención y los alumnos se esmeran en copiar todo y copian hasta los chistes. No voy a relatar algunos porque puede generar más de algún problema, pero de repente hacen referencia, no sé, a la suegra, por ejemplo, y bueno, después ver eso escrito genera más de algún inconveniente. Entonces, el tema de la enseñanza del derecho, digamos, tiene que ver con esta formación muy clásica, ¿sí? Muy exegética, muy enciclopédica, muy formalista, digamos, donde este paradigma de la clase magistral yo creo que subsiste y se mantiene, digamos, el buen profesor y el que hace algo nuevo, el que trata de innovar, digamos, el que ocupa el cine, el que ocupa la inteligencia artificial, en realidad está tratando, como se dice en Chile, de sacar la vuelta, digamos, está tratando de no hacer clases, digamos. El ocupar el cine, es decir, va a estar 2 horas viendo una película, entonces en realidad el profesor no alcanzó a llegar a la clase y dejó a un colaborador, un profesor ayudante, que exhiba la película para que los alumnos en realidad digan que estuvieron en clase, pero no estuvieron en clase. La realidad es distinta, digamos. Dentro del ámbito de la enseñanza del derecho tenemos metodologías distintas, digamos. Tenemos metodologías activas de la enseñanza que buscan precisamente lo que dice María Patricia, es decir, nosotros no necesitamos abogados que repitan al pie de la letra un artículo, eso quizás se justificaba en el 1850, donde el acceso a un código era imposible, ¿cierto? Entonces, los que tenían los códigos civiles, el código de Andrés Bello, eran muy pocas personas. Obviamente, el alumno tenía que repetir porque era una forma, ¿cierto?, de asegurar el conocimiento. Hoy en día, ya no solamente tenemos un celular que podemos ver el código civil completo y buscar el artículo en un par de segundos, sino que tenemos el acceso a la inteligencia artificial, como dice María Patricia, que nos puede incluso dar una respuesta sobre alguna pregunta de ese artículo. Entonces, estamos en otro ámbito. Ya el conocimiento es universal, lo tenemos en la mano, en el celular, porque el celular es un verdadero computador, y con tecnologías que incluso ya los celulares más modernos integran la inteligencia artificial, incluso los chats, ¿cierto?, integran inteligencia artificial. Y en ese marco de acción, entonces, esta clase expositiva, yo no quiero dar como conceptos negativos, pero me parece que ya no debería ser paradigma. Creo que es importante que el profesor entregue conocimientos, que utilice esta herramienta, pero creo que no debería ser la principal. La principal debería estar en el marco de las metodologías activas, cosa de que los alumnos sean parte del proceso formativo y no meros espectadores. Metodologías activas como la clase inversa, como el aprendizaje servicio, el método de caso, son, por ejemplo, yo creo que paradigmas de lo que tenemos que utilizar, la inteligencia artificial, ¿cierto?, a través de otros mecanismos también que se pueden ir desarrollando, como el debate en clase. Yo después les puedo comentar una experiencia de un debate en clase a propósito de la existencia de la persona. Digamos, estábamos justo frente a un proceso constitucional en Chile y me tocaba hacer el curso de Civil 1 de personas. Y bueno, podemos programar un debate sobre cuándo empieza la existencia de la persona, si desde la concepción, desde el nacimiento, y fue un debate bastante interesante que lo desarrollamos todo a través de inteligencia artificial. Bueno, y es así donde los alumnos al investigar, ¿cierto?, al desarrollar ellos el proceso de investigación, de toma de conocimiento, logran adquirir otras habilidades que son las que precisamente tienen que aplicar en la práctica, en el ejercicio profesional. Hay habilidades que normalmente nos sentamos también en el paradigma muy clásico del abogado litigante, ¿cierto? La clásica película El abogado del diablo, ¿cierto? Donde el abogado exitoso que va a litigio, que gana un juicio, que gana otro y que se hace una fama y después tiene mucho dinero.
ese es como también el paradigma, pero no es solamente el abogado litigante el que ejerce. Nosotros somos académicos, también algunos también nos dedicamos al ejercicio profesional, otros son asesores de empresas, otros son asesores parlamentarios, en fin. Otros se dedican al ámbito del derecho administrativo, a hacer informes, a hacer resoluciones administrativas. En fin, la variedad de la profesión da para muchas materias que se puede ejercer. Entonces yo creo que el ámbito de la enseñanza tiene que dar un paso hacia la actividad más, digamos, práctica y abarcar las metodologías activas. Yo me imagino la profesión más cercano a lo que son los estudios de medicina o odontología, donde prácticamente la mitad de la carrera es teórica y de ahí el tercer, cuarto y quinto año solamente conocimientos prácticos, que es lo que nos permite en general estudiar, aprender lo que van a trabajar, digamos. Nosotros nos dedicamos, como señalaba al principio, a enseñar muchas cosas que después no sirven para nada. En resumen, digamos, porque repetir, la memoria, como se dice, es frágil, digamos. Y los alumnos logran repetir y, como se dice también, ramos aprobados, ramos olvidados, digamos, y en realidad preparamos el siguiente y pasamos. Yo creo que cuando los conocimientos son más profundos, cuando el alumno interviene en esa dinámica, cuando tiene que investigar, cuando tiene que razonar para resolver un caso, para redactar un documento, ese conocimiento evidentemente que después no se pierde. Ya pasa a su caja de herramientas y ya está protegido de esta fragilidad de la memoria, creo yo. Y en ese marco entonces surge el utilizar en esta combinación de los estudios de doctorado, donde utilizamos un poco el cine como herramienta de análisis jurídico, utilizarlo en cursos de derecho. Y empecé a utilizar mis cursos de enseñanza clínica del derecho en la Universidad de Chile en dos ámbitos de acción. Uno, en el ámbito de la parte más del litigio, ¿cierto? De enseñar a litigar a los alumnos, cómo construir una teoría del caso, o los interrogatorios, contrainterrogatorios, que es mucho más fácil explicarlo cuando uno está viendo una imagen de un abogado que interroga al testigo que tratar de explicarlo solamente con palabras. Y el otro ámbito que creo que fue con el que inicié la utilización de esta herramienta es en el tema ético, que ya también lo mencionó María Patricia a propósito de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Pero la ética en la profesión hoy en día, digamos, acá en Chile es un tema muy fuerte, digamos, porque hay una serie de conflictos que están ahí siendo investigados, colegas, digamos, que están ahí en el marco del trabajo y cuestionados penalmente, pero claro, hay también un trasfondo ético muy, muy importante. Entonces, para comentarles un poco la experiencia, primero, antes de eso me gustaría, le voy a comentar la experiencia, pero me gustaría decirles por qué el cine, digamos. ¿Cierto? O sea, primero lo vamos a utilizar en esto, pero ¿por qué? Bueno, el cine yo lo enmarco dentro de estas metodologías activas de método de caso, desde mi punto de vista, digamos. Creo que el cine nos da un sustrato fáctico interesante y además, como dicen algunos autores, con un potencial de contextualización muy grande. O sea, es un relato mucho más profundo, donde uno ve no solamente al personaje, sino al personaje interactuar con todo su entorno. Y en eso, evidentemente, que hay un sustrato de un caso interesante. Los alumnos, además, están más empoderados frente a una película que frente a un libro, digamos. O sea, si ustedes hacen el ejercicio, le preguntan una película, bueno, a alumnos les pueden dar cátedra respecto de determinadas películas. Y si no, la pueden ver y quedan en una misma situación que el profesor. El conocimiento en ese sentido es mucho más horizontal. Creo que también hay un tema que la imagen y el sonido, sobre todo con los alumnos actuales, donde están en redes sociales, donde ven videos en YouTube, en distintas plataformas, es más cercana a ellos que la lectura incluso. Es más cercana a ellos a la lectura. Por lo tanto, utilizar la imagen y el sonido siempre va a ser mucho más potente para los alumnos actuales desde mi punto de vista. Y también porque esa misma música, esas mismas imágenes generan un entorno emocional que esas emociones evidentemente que calan mucho más profundo en el alumno, generan mucho más empatía. Ya no es hablar de la señora Juanita, del caso que resuelto por la corte, en que le dan o no la acción de precario o la pensión de alimentos, sino que es ver sufrir a una persona, ver las debilidades de una persona, la fortaleza de una persona, y eso genera empatía. Y esa empatía a mí me parece que es un factor motivacional para los alumnos que les permite buscar una solución a ese caso que afecta a esa señora que la están viendo que tiene rostro humano.
y que no es solamente un nombre o un número de expediente. Entonces yo creo que esos temas, por mencionar algunos, ¿cierto? Que son algunas ventajas que da el cine que permiten utilizarlo como herramienta. En este caso, yo les comenté que lo utilizaba para dos áreas. Voy a mencionar la primera, que es el tema de, creo que voy bien en el tiempo, ¿cierto, Juan Antonio? ¿Está bien? Sí. La primera, que es el tema ético. Cuando yo partí la clínica, la partí en los mismos términos que mi profesor, que yo le hacía yo antía, que era con una clase magistral, de hablar desde los filósofos griegos en adelante, hasta llegar al código de ética profesional, un paso histórico, filosófico de la ética. La verdad que los alumnos me miraban con una cara de a qué hora termina la clase, profesor, que ya como cierto grado de desesperación, angustia, rostros de angustia. Y esa preocupación de decir, bueno, ¿cómo logro que esta materia, que es importante, la ética profesional, la puedan tomar de mejor manera los alumnos? Entonces, empecé ya, dejé un poco el aspecto filosófico, jurídico y todo el histórico, y busqué algunos textos que servían de base, los dejé a disposición en nuestra plataforma que tiene la universidad en línea, y quedaron como textos de apoyo. Y decidí empezar con el análisis del el código de ética profesional del colegio. Por ahí fue un poco más interesante, porque además yo podía mencionar algunos casos que conocía, y por ahí resultó un poquito más atractivo. Luego dije, ya, tampoco resulta tan bien esta clase con el código de ética, y se me ocurrió buscar la jurisprudencia ética del colegio. Entonces empecé a estudiar casos resueltos por el colegio de abogados en materia ética. Y eso sí era mucho más atractivo, ver que un abogado fue sancionado por un tema, no sé, de esconder un expediente, en fin. Un abogado por ahí un día, con el expediente escrito, que hace un tiempo, ya unos años, ahí ya se va dando cuenta uno el paso de los años, y seguramente los alumnos decir que es esto de un expediente escrito, digamos, cuando hoy en día la oficina judicial virtual en Chile funciona hace más de una década, y un escrito es un PDF, digamos, no es una hoja de papel. Bueno, pero cuando era una hoja de papel todavía queda el sistema civil, si la justicia civil todavía es por expediente, y ese escrito arrancó la hoja y se comió el escrito, digamos, entonces fue sancionado éticamente. Bueno, y esos casos que tenían que ver con dinero, que tenían que ver con ocultar información, con presentar testigos falsos en juicio, eso evidentemente que era más atractivo para los alumnos. Finalmente, llego después de las clases ahí del doctorado en la UBA, llego y les propongo analizar una película, y también les propuse una metodología de trabajo. Ya los estudios de doctorado estaban dando algún fruto, y les propuse una metodología de trabajo. Entonces, propuse dos películas. Una, El abogado del diablo, que le va a analizar la mitad del curso, son cursos como 14 alumnos, 12, 14 alumnos, y la otra mitad del curso iba a analizar la película El secreto de sus ojos. Ahí está la influencia argentina, Darín, que anda por acá en Barcelona en una obra de teatro que espero ir a verla en los próximos días, que tiene que ver con temas también ahí matrimoniales. Vamos a ver uno de los premios, ¿cierto? de los, digamos, películas y actores más renombrados de Argentina. Esa película es una película sensacional. ¿Cuál era la idea? En una película que era El abogado del diablo, analizar esta típica imagen del abogado que mencionábamos, ¿cierto? Litigante, exitoso, que siempre está ahí al filo del tema ético profesional para ganar los juicios y ganar mucho dinero y andar en autos de lujo. Y, bueno. Y por otro lado, el tema de la película El secreto de sus ojos, que bueno, fue una película que estuvo ahí muy, muy premiada. Ver el tema más institucional, ¿cierto? El tema del poder judicial desde dentro, de ver cómo funcionaba el tema de la justicia, incluso la autotutela y otros temas relacionados ahí con el funcionamiento del poder judicial, en fin. Y resultó muy bien. Los alumnos tenían que preparar un trabajo con una estructura que implicaba hacer una ficha de la película, que implicaba hacer una breve síntesis, que implicaba ver cuál era el contenido jurídico, cuáles eran los principales dilemas éticos de cada una de las películas, cómo esos se relacionaban con las sanciones o las conductas que sanciona el Código de Ética en Chile. Y finalmente, en la última parte, era realizar algunas preguntas. ¿Por qué? Porque esta es la idea, digamos, que los alumnos aprendan a reflexionar, a analizar, que se planteen dudas, digamos. Y no quede solamente con el hecho de responder siempre, porque creo que incluso en alguna oportunidad lo utilizaban
en materia de derecho civil, que en vez de pedirle a los alumnos que respondan ciertas preguntas, les pido que ellos elaboren las preguntas. Porque creo que es lo que necesitamos, digamos, razonar, cuestionarnos, que es la única manera de ir generando conocimiento. Y así terminó esta experiencia que ya tiene varios años y que ha sido muy bien evaluada por los alumnos. Los alumnos lograron investigar mucho más, lograron desarrollar habilidades de oratoria para exponer sus trabajos, de trabajo en grupo, para poder hacer el análisis de las películas, de investigación, de escrituración. En fin, son varias las habilidades que se pueden desarrollar en un tipo de trabajo como este, que es un trabajo que implica además mucho más tiempo también, dedicación del profesor y de los alumnos. Entonces, cuando a mí me dicen que las metodologías activas son como para el que quiere sacar la vuelta, para el que no quiere hacer la clase, digo, por favor, ese será otro tipo de profesor, porque en realidad el que quiere trabajar y hacer las cosas bien, normalmente tiene que dedicar mucho más tiempo, como en este caso. Y brevemente, para no olvidarnos de la situación de la litigación, que es muy importante, empecé utilizando algunos extractos de películas como Rainmaker, Mi primo Vinny, Kramer vs. Kramer, para enseñarles a los alumnos cómo debían interrogar a un testigo o cómo debían contrainterrogar a un testigo. Entonces, en el extracto de la película podíamos analizar cómo lo hizo, cuáles son las preguntas, si estaban bien formuladas, qué tipo de preguntas eran, si eran abiertas, si eran subjetivas, en fin. Y además, podíamos ver también el contrainterrogatorio y ir viendo qué podríamos haber hecho nosotros para mejorar esos interrogatorios. Resultaba bastante bien. Finalmente, decidí utilizar un caso completo, o sea, una película como sustrato para armar un caso, ¿cierto?, de análisis que pudiera replicarse, ¿cierto?, en el curso a través de un juicio simulado. Entonces, está esa experiencia de hacerlo a través de un juicio simulado, como utilizando la película como un gran caso, ¿cierto?, que tiene varias variantes y que los alumnos tienen que adoptar una posición u otra, como demandante, demandado, en fin. Y está la posibilidad de hacer este análisis jurídico que mencionábamos también respecto a la ética, que también se podría trasladar para el caso de la litigación. Y así hemos ido trabajando en esta materia del cine y el derecho como una herramienta, me parece a mí, poderosa, que los alumnos evalúan bastante bien y que ha permitido para mí que las clases sean mucho más atractivas para los alumnos, mucho más amenas y que puedan desarrollar distintas habilidades en un marco de mayor motivación. Así que eso es la experiencia que les puedo contar. Bueno, también dejarlos invitados porque el día 27 y 28 de noviembre vamos a hacer el sexto encuentro, vamos a realizar nuestro sexto encuentro de cine y derecho que se organiza conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales de la UBA, con el profesor y maestro Ricardo Rabinovich, y así que va a ser de modalidad virtual, así que los que no puedan ir a Santiago pueden estar presentes a la distancia a través de estos métodos, ¿cierto?, de transmisión en línea. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Juan Antonio, y bueno, un honor también compartir este panel con ustedes. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy interesante. Yo tengo varias preguntas. No quiero... Bueno, Antonio, yo por lo menos perdí... Ahora, perdón, se había cortado. Te decía que muchas gracias, muy interesante. No quiero... Uy, me parece que se nos fue ahora Cristian, María Patricia. Se nos fue Cristian. Avancemos mientras tanto porque bien, yo creo que hay cuestiones que tocan lo que tú planteabas, vinculado a la... Ahí está nuevamente Cristian. Ya volvió Cristian. Sí, un problema ahí de la aplicación. Te quería decir, bueno, tengo muchas preguntas sobre el tema de cine y derecho, que es interesantísimo. Hay una autora, que seguramente la conoces, que trabaja más la cuestión de literatura y derecho, pero me parece que muchos de sus argumentos se pueden aplicar, que es Martha Nussbaum, una norteamericana, que desarrolló un poco una teoría sobre cómo las ficciones son de utilidad, que es lo que tú dijiste al inicio, son de utilidad práctica real para el abogado. Pueden ampliar los horizontes de desarrollo teórico. Pero no quiero hacer yo las preguntas, sino ponerlos en diálogo ustedes, porque creo que hay muchos puntos que planteó María Patricia y tú también, Cristian, vinculados a cómo lograr más que la atención, el involucramiento, que el alumno se involucre, sea a través de la tecnología, o sea a través de la ficción,
o de una combinación de ambas. Cómo la tecnología nos puede servir para motivar la ficción y producir esa emoción intelectual que, por lo que ustedes comentaban, se produce entre sus alumnos. No sé, María Patricia, si tú percibes esa emoción en el estudiante cuando le planteas esos casos simulados o reales, si notas que el estudiante tiene una reacción más profunda y más sincera, y si eso motiva su aprendizaje. A ver, Juan, eso es indudable. Hay un alto porcentaje de estudiantes que se motivan. Hay otros que aprenden de manera diferente, y hay que tratar de encontrar como docente la forma de aprendizaje de cada estudiante. Tampoco podemos utilizar las mismas estrategias para todos los estudiantes, porque hacer metodologías activas para todos deja por fuera a los que aprenden de manera tradicional. Pero posibilidades hay muchas, como decía Cristian hace un rato. Y Cristian, antes de que lo olvide, si te interesa, hay un profesor de la Universidad de Cartagena de Derecho Penal que tiene una asignatura electiva que se llama Cine y Derecho, hace muchísimos años. Y tiene más de 3.000, una biblioteca de más de 3.000 títulos, y tiene un cineclub, y bueno, sería como una experiencia agradable tener una conversación con él para que te cuente algunas cosas. En una época, hace relativamente poco, estuve impartiendo las clases de Derecho Procesal General, de Teoría General del Proceso, y para buscar esas formas de motivar a los estudiantes también hicimos análisis de cuentos cortos. Hay uno precioso que se llama El traslado a Judas, de Ricardo Palma, para analizar la parte procesal del cuento. Hay una serie que se llama El abogado de Lincoln, que mezcla todo eso que Cristian decía ahora, la ética profesional, la forma de hacer las cosas, el contrainterrogatorio, el análisis. Es una serie corta, pero hay que hacer club de audiencia, simulación de casos, estudio de casos, fotografía social, tomar una fotografía, por ejemplo, y pedirles que te analicen cuál es el problema social que encuentran allí y la herramienta jurídica para solucionar esa señora con los 2 niños que están en un semáforo pidiendo limosna, por ejemplo. O esa señora que se cayó, ese niño que se cayó en una acera que está estropeada y tiene el pavimento roto. ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cuáles son las acciones judiciales en las que yo puedo de esas personas? Hacer rutas académicas. Con esas clínicas jurídicas que nosotros tenemos, hacer que ellos lo redacten en una publicación periodística, por ejemplo, que hagan consultorio jurídico para un periódico, para una columna, que luego esos debates tan interesantes que hicieron, luego los presenten en un informe y analicen con la norma y el código en la mano cada una de las etapas del proceso, cómo se le dio aplicación o no se le dio aplicación, cómo ellos en una audiencia de una película o en una audiencia de un juicio real analizan la actitud y la aptitud del testigo, de un abogado, de un juez. Cómo hacen todo eso son formas de motivarlo. Y claro que se motivan muchísimo, muchísimo. Lo tengo súper probado. Al principio no lo entienden, les parece muchísimo más trabajo, les parece que es más complicado. Me piden que les haga evaluaciones tradicionales, normales. ¿Por qué no nos hace un examen normal? Cuando ponen letras para que hagan la sopa de letras, contesten el cuestionario y con la misma respuesta del cuestionario llenen la sopa de letras. Y los dejo solos haciéndolo. No tienen forma de copiarse. Están tan concentrados en lo que están haciendo, pero además están jugando,
que están aprendiendo y a ellos les parece que es mucho más complejo. Y es una forma de enseñarles que el ejercicio del derecho es complejo. Es complejo aunque queramos hacerlo fácil y podamos hacerlo de una manera diferente. Porque volvemos a lo mismo, es cuestión de formar el ser del estudiante que va a ser el futuro abogado correcto, coherente, que se va a preocupar por llegar hasta las últimas consecuencias de su investigación, aunque no logre conseguir el resultado positivo del caso. Entonces, creo que eso es lo importante. Te quería preguntar a ti, Cristian, si querías, porque vi que querías en algún momento, no interrumpiste, pero querías decir algo sobre esto mismo. Sí, no, primero agradecerle a María Patricia, sí, bueno, el contacto de un profesor que se dedica a cine, independiente del área de derecho penal, siempre va a ser interesante, y sobre todo si tiene tanto conocimiento y imparte un curso electivo, así que encantado de tener esa Vale, te dejo el dato con Juan. Claro, y así que muchas gracias. Y bueno, con respecto a la metodología, yo creo que como se dice tradicionalmente, las cosas son más complejas de lo que parecen. No, el establecer que la clase magistral es la única forma de enseñar derecho, o la metodología activa, o el método de caso. La verdad es que nadie tiene la rueda de la fortuna clavada, digamos, ni tiene la bala de plata para solucionar todo. Yo creo que es un conjunto de cosas que ojalá, así como podemos hacer una clase expositiva para explicar cosas complejas, también podamos aplicar después a través de un caso o el análisis. Creo que ahí no está ahora, se perdió la señal de nuestro amigo Juan Antonio. Así que, sí, ya sé. Manuel, no sé si está Juan Antonio por ahí, lo esperamos. Ahí está Manuel. Se perdió la señal de Juan Antonio. Se perdió la señal de Juan Antonio. Manuel, Cristian, te propongo a ver si con la intervención que estás haciendo ahora que Juan Ahora Antonio se Juan podemos reincorpore, volver a empezar y... ahora que Juan Antonio se reincorpore. Sí, o podemos... El Sí, cover de no se última puede esta ir. parte la recortamos y hacemos como que no pasó. No te escuché, Manuel. Pero sí, creo que hay un problema con no, que podemos esperar a que se conecte Juan nuevamente y volvemos a comenzar y bueno, esta parte la recortamos. Sí, yo debo retirarme. Hace 4 minutos debía retirarme, pero no pasa nada. Pero sí, bueno, si de quieres, última después termina, decimos que Cristian, te tuviste que... si quieres, termina, Cristian, la intervención que estaba haciendo. Sí. Y Pues, pones está en la bien, edición yo me retiro y... la última con él y ya después Juan lo despide y lo pegas, porfa. Sí. Bueno, María Patricia, entonces tú te retiras o no, yo hablo te espero a que ya, culmines. Sí. Ya retomo entonces brevemente ahí, Manuel. Voy a comenzar para dar respuesta a lo que decía Juan y ahí lo pueden explicar. Bien, yo creo que el tema es complejo, el de la enseñanza del derecho, y que no hay una solución única, mágica, una bala de plata, ¿cierto?, que resuelva todo. Creo que la clase magistral es súper importante para enseñar materias complejas, pero que eso se tiene que ir también mezclando con otros métodos como los que comentábamos, ¿cierto?, el utilizar el método de caso, el análisis de alguna película, en fin, otros metodologías activas que hagan participar al alumno y que le den un aprendizaje más significativo, ese que no se pierde, ese que no es tan frágil como la memoria. Así que yo creo que en ese marco no hay una solución única, que hay que mezclar estas distintas fórmulas para también darle la oportunidad a que los alumnos, como señalaba María Patricia, que tienen otra forma de estudiar, también puedan ir incorporándose y sintiéndose motivados y no excluidos, digamos, por una cierta metodología predominante. Entonces, en ese sentido, Juan Antonio, el tema me parece a mí que es establecer distintos métodos en las clases, incluso para temas complejos. En alguna oportunidad, por ejemplo, en Derecho de Familia, le he pedido a los alumnos que simulen un matrimonio para que se aprendan las formalidades de celebración del matrimonio, para que investiguen. En otra oportunidad, en obligaciones, hemos hecho un meme. Le he pedido a los alumnos elaborar un meme, y ese meme va a ser una evaluación, y la verdad es que ustedes van a decir, bueno, ¿cómo se elabora un meme para una evaluación de obligaciones? Bueno, ahí hay unas
unos memes que se los podría compartir en algún momento, donde los alumnos hacen figuras respecto del deudor solidario, por ejemplo, con algunos memes clásicos que circulan por ahí y que implican un cierto aprendizaje. O sea, el alumno, para elaborar esta figura que va a significar algo, tiene que tener un conocimiento más profundo y sobre todo una materia compleja como, por ejemplo, el derecho de obligaciones o las obligaciones del deudor solidario. Son situaciones que se pueden utilizar, que nos acercan más a los alumnos, que no implica dejar el método tradicional y hacer las preguntas normales o los exámenes normales, como decía María Patricia, sino que son complementarios y que sirven mucho para la motivación y para que los alumnos realmente tengan ganas de ejercer esta profesión y no se sientan aburridos de tener que repetir como una legión de loros, decimos en Chile, de estos pajaritos que repiten y que en realidad mayor análisis o mayor perspectiva no tienen. Entonces esa sería mi opinión, Juan Antonio, y agradezco nuevamente. Muchas gracias a los dos, quiero agradecerles, creo que es una excelente síntesis la que hiciste, agradecerles nuevamente a María Patricia Mendoza de la Universidad de Cartagena, en Colombia, al doctor también Cristian Lequín Molina de la Universidad de Chile. Realmente es un honor para la UBA que ustedes participen de este modo y ustedes saben que como bien dijo Cristian al principio, esta es su casa, la Universidad de Buenos Aires, y es la casa del debate, así que les agradezco mucho de corazón por participar y por darnos su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Cristian, por participar conmigo. Un placer habernos conocido. Y gracias a la Universidad de Buenos Aires por invitarme siempre. Bueno, gracias, querido amigo. Gracias a la universidad y a todos los que puedan ver. Y bueno, vamos a estar atentos a las jornadas, como siempre. Hasta luego.